El 14 de octubre de 2014, más de 160 viajeros emprendieron una de las rutas más hermosas, la del Monte Annapurna. Aunque es un 8000, no necesitaban tiendas ni guías para llegar al paso Thorong La. Había refugios y senderos bien marcados. Maya, de 21 años, pensaba que sería una caminata ligera y divertida con amigos, pero en pocas horas se convirtió en una marcha de la muerte. Entonces, ¿qué les tenía reservado el Himalaya? Como siempre, advertencia a los espectadores. En el mundo existen 14 8000s, es decir, picos que superan los 8000 metros sobre el nivel del mar. El Annapurna ocupa el 10º lugar entre ellos. Escalar estas alturas exige gran preparación y habilidades. Pero Maya, una joven israelí, carecía de esa experiencia. Así que con sus amigos eligió la ruta de trekking del circuito Annapurna, que claro, no es un paseo cualquiera. El recorrido completo toma 18 días. Su punto más alto, el paso Thorong La, está a 5.416 metros de altura. Aún así, el circuito Annapurna es considerado uno de los trekking más hermosos e interesantes del mundo. Allí puedes ver majestuosos picos, aldeas locales, templos, sitios sagrados y una naturaleza impactante. Y lo mejor es que la ruta está llena de asentamientos y refugios. No hace falta llevar tanto equipo. El otoño suele ser la mejor época para recorrerla. Sin embargo, en octubre de 2014, los meteorólogos advirtieron de un deterioro repentino del clima. Aún así, cientos de turistas continuaron con su viaje. El 12 de octubre a las 5:30 am, Maya y sus amigos salieron del refugio en High Camp rumbo al paso Thorong La. Lo primero que vieron fueron casi 30 centímetros de nieve fresca. El clima empeoró y comenzó una tormenta de nieve. Los guías los tranquilizaban, pero a medida que salía el sol, el viento en sus espaldas se transformó en una pesadilla. Una violenta tormenta envolvió la montaña. El viento era tan fuerte que borraba las huellas al instante. La visibilidad cayó a menos de 100 metros. Decenas de turistas dieron media vuelta de inmediato, pero eso los llevó a una trampa mortal. Debían caminar contra el viento sin referencias visuales. El resto, incluido Maya, decidió continuar el ascenso con la esperanza de encontrar refugio, sin saber que en el paso los aguardaba algo peor. Por la geografía del lugar, el viento allí era aún más brutal. La temperatura cayó hasta los menos 50 grados centígrados. Maya y los demás lucharon contra la naturaleza durante 5 horas hasta llegar a un refugio. Pero allí, en vez de alivio, los invadió el pánico. El edificio estaba repleto de personas aterradas y congeladas. Maya le entregó su saco de dormir a su esposo, quien sufría una hipotermia aguda. Él se acurrucó, esperando entrar un poco en calor. Pero la tormenta afuera no era el único problema. Muchos viajeros creían ingenuamente que el circuito Annapurna era una ruta sencilla. Ignoraron reglas básicas de seguridad, en especial la aclimatación. Por el ascenso brusco a más de 5.000 metros, muchos cayeron víctimas del mal de altura. Falta de oxígeno, bajo rendimiento, mareos, debilidad y problemas para pensar con claridad. Así, muchos turistas no podían tomar decisiones acertadas. Cuando el grupo empezó a hablar de una muerte inevitable, decidieron que había que descender a un punto más bajo. Maya y sus amigos estaban perdidos sin saber qué hacer. Entonces unos lugareños se ofrecieron a guiarlos a cambio de un pequeño pago. Los turistas aceptaron, pero fueron abandonados y despojados de su dinero. Algunos amigos de Maya, junto a otros turistas, se atrevieron a salir del refugio y enfrentarse a la tormenta rumbo al campamento inferior. Pero Maya decidió quedarse en el edificio del paso. Sufrió terriblemente por el frío y a la mañana siguiente ya no aguantaba más. Con sus 6 compañeros, finalmente reunió fuerzas para iniciar el descenso. Pero al salir del refugio improvisado, les esperaba una auténtica pesadilla. La capa de nieve en el paso alcanzaba 1,5 metros. Mientras avanzaban entre los ventisqueros, se toparon con cadáveres. Unas 20 personas congeladas rodeaban a Maya. Entre ellas reconoció a amigos suyos que habían salido la noche anterior en busca de refugio. El horror la invadió. Temía que el mismo destino la aguardara. Pero encontró fuerzas para seguir adelante. Avanzó entre ventisqueros y densa niebla. Mientras tanto, la poderosa tormenta dejó la región sin electricidad, sin teléfono y sin señal móvil. Los turistas atrapados en el Annapurna no podían pedir ayuda. Aunque pudieran, los rescatistas no podían llegar por el mal clima.
Recién al mediodía la situación mejoró. Entonces comenzó una de las mayores misiones de rescate en la historia del Himalaya. La tormenta había provocado avalanchas en toda la región. En el pueblo de Phu hallaron los cuerpos de 8 personas, y en el campamento base, el clima mató a 5 más, enterrándolos vivos en sus tiendas. Maya y sus 6 compañeros tuvieron mucha suerte. Primero sobrevivieron y segundo fueron evacuados antes de que el clima empeorara otra vez, suspendiendo los rescates. Pero para entonces ya se habían recuperado 10 cuerpos del paso Thorong La. Tomó varios días comprender la magnitud de la catástrofe. Un desastre sin precedentes. 518 personas, locales y turistas, fueron rescatadas tras la tormenta. Pero en los alrededores del Annapurna durante aquellos días trágicos, 43 personas perdieron la vida, entre ellas turistas de al menos 6 países, incluyendo amigos de Maya de Israel. Además, la tormenta probablemente enterró vivas a unas 50 personas más consideradas desaparecidas. Sin embargo, en las montañas el desafío no es solo la muerte. A menudo los que sobreviven solo continúan físicamente, pero dentro están muertos. Eso mismo le pasó a Maya. Cada vez que recordaba a sus amigos congelados en la nieve, temblaba de horror. Algo similar vivieron los escaladores del monte Manaslu en la temporada alta de 2012. Este pico del Himalaya es el 8º más alto del mundo. Se lo considera relativamente sencillo comparado con otros 8000, pero a pesar de su reputación, ya ha cobrado más de 80 vidas. La ruta hacia la cima de Manaslu atraviesa un glaciar con grietas gigantes, un serac activo entre el primer y segundo campamento y un campo de seracs entre el tercero y cuarto. Los seracs son enormes formaciones de hielo inestables que pueden caer en cualquier momento y desatar una avalancha. En el Manaslu esto ocurre con frecuencia porque la zona recibe mucha nieve y el clima es más cálido que en otros 8000. A finales del verano y comienzos del otoño de 2012, el Manaslu acumuló una nevada inusualmente intensa. Cuando el clima mejoró a mediados de septiembre, los escaladores se lanzaron hacia la cima, pero apenas una semana después, una potente tormenta de nieve azotó el Manaslu. Algunos escaladores habían llegado a los campamentos segundo y tercero. Se refugiaron en sus tiendas esperando que pasara el mal tiempo. Alrededor de las 4:30 am, un enorme serac se desprendió sobre el tercer campamento. Pocos minutos después, los esquiadores profesionales Glenn Blake y Gregory Costa, en el tercer campamento, escucharon un estruendo. Al principio Costa pensó que era un viento fuerte, pero pronto comprendió que era una avalancha. En un instante, Blake vio cómo su compañero era arrojado fuera de la tienda por una poderosa onda de aire que precedía a la pared de nieve. El propio Blake, junto con su tienda, fue catapultado y arrastrado 300 metros cuesta abajo. Cuando el caos se calmó, Blake se encontró dentro de su saco de dormir, enredado en los restos de su tienda, con la linterna aún encendida en la frente. Rápidamente salió de su equipo y miró a su alrededor. La avalancha había sepultado las 25 tiendas del tercer campamento, junto con todos los que estaban allí. Blake observó la zona durante 10 minutos antes de darse cuenta de que todo este tiempo había estado descalzo. Milagrosamente logró encontrar todas sus pertenencias. Lo único que le faltaba eran sus compañeros Greg y Remy, que habían dormido en otra tienda. Mientras tanto, la onda expansiva de la avalancha llegó hasta el segundo campamento. En ese momento, el escalador Phil Crampton acababa de acomodarse para dormir, cuando de pronto fue levantado en el aire junto con su tienda y su compañero. Fueron sacudidos varias veces, pero resultaron relativamente ilesos. Resultó que todos los que estaban en las 12 tiendas del segundo campamento vivieron lo mismo. Se encontraron al descubierto bajo el cielo, en plena oscuridad, golpeados, pero vivos. Lo sorprendente es que todos se mantuvieron calmados. Los escaladores y sus guías locales, los Sherpas, comenzaron a reunir el equipo que lograron sacar de la nieve. Solo les faltaba una bota. De repente apareció un hombre descalzo y herido en el campamento destruido. Era un Sherpa arrastrado por la avalancha desde el tercer campamento. Entonces comprendieron que había ocurrido una catástrofe. Fueron los primeros en ir a ayudar a los del tercer campamento. Luego, se unieron también los rescatistas. El serac que causó la avalancha era gigantesco, unos 600 metros de ancho. Como el día anterior habían caído casi 1,80 m de nieve fresca, la avalancha fue inmensamente poderosa. 500 metros de ancho y 1000 metros de largo. Bajo toda esa masa de nieve quedaron atrapados 31 escaladores. Al final del día, los rescatistas lograron salvar a 20, pero no todos sobrevivieron.
Se encontraron 8 cuerpos y varios más seguían desaparecidos. Los 2 compañeros de Plague, Gregory Costa y Remy Lecluse, estaban entre los desaparecidos. Pasaron los días, pero nadie logró encontrarlos. Incluso la viuda de Remy llegó al glaciar, con la esperanza de al menos despedirse. Después de 2 semanas de búsqueda continua, apareció el cuerpo de Remy. En total, la tragedia se cobró la vida de 11 personas. 2 de ellas quedaron para siempre enterradas en las nieves del Manaslu. Y esta es otra opción terrible que ofrecen las montañas: el disfraz eterno. Aún así, los escaladores no se dejan amedrentar. Como en todo deporte, aquí también se busca no solo lograr resultados, sino superarse unos a otros. Así fue como la expedición francesa pasó a la historia como los primeros conquistadores del Annapurna. En 1950 los franceses conquistaron la cima del 8000, pero 20 años después los británicos también alcanzaron la cumbre, enfrentando el desafío desde la cara sur, no desde la norte como los franceses. Hoy se conoce como la Ruta Británica, pero 11 años después, una expedición japonesa afrontó un risco aún más empinado en la ladera sur. Así nació una nueva ruta. Eso solo alimentó la ambición de los escaladores por buscar rutas cada vez más difíciles. Por eso en 1992 los alpinistas franceses Pierre Bellan y Jean-Christophe Lafay decidieron abrir su propia ruta. Esta pasaba entre las rutas británicas y japonesa y era increíblemente empinada y peligrosa. Los escaladores alcanzaron los 7.400 metros, pero una tormenta repentina los obligó a retroceder. Durante el descenso, Pierre Bellan resbaló y murió. Por eso la ruta sin explorar lleva hoy su nombre. Tras esta tragedia, solo un escalador legendario se atrevió a intentarla: Ulrich Teck, conocido como la máquina suiza, pero quedó atrapado en un desprendimiento de rocas y tuvo que abandonar. Desde entonces, ascender por la ruta Vegan se ha convertido en uno de los sueños más codiciados para los mejores escaladores del mundo. Ese desafío fue asumido por el atleta surcoreano Park Young-sok. Él había conquistado los 14 8000 y había estado tanto en el Polo Norte como en el Polo Sur. Así que en 2010, Park Young-sok, junto a 2 compañeros, intentó el primer ascenso de la ruta Vegan, pero uno de los escaladores sufrió una lesión en la rodilla. Los 3 tuvieron que detener el ascenso. Aún así regresaron al año siguiente. Esta vez Park Young-sok estaba decidido a alcanzar la cima a toda costa. El 17 de octubre el trío inició su travesía y en un día alcanzaron los 6.400 metros. Los surcoreanos avanzaban sin montar campamentos. Llevaban solo lo esencial. Como expertos de clase mundial, sabían bien lo que hacían, pero la naturaleza alteró sus planes. Una tormenta repentina azotó el Annapurna. Pese a sus ambiciones, Park Young-sok informó por radio al campamento base que regresaban. Nunca volvieron a tener noticias de ellos. 2 días después, cuando la tormenta amainó y no había noticias de los escaladores, se envió un helicóptero para buscarlos, pero no había señales de los 3 hombres. Pronto un equipo terrestre de casi 20 personas se unió a la búsqueda, pero solo hallaron un trozo de cuerda que ni siquiera se pudo confirmar si pertenecía al equipo coreano. La operación duró 9 días. Buscaron desde el aire, en las laderas, entre desprendimientos de rocas y en grietas de los glaciares. Aún así, no encontraron rastro alguno de Park Young-sok ni de sus compañeros. Devastados, los amigos del escalador coreano juraron no volver a la Annapurna hasta encontrar su cuerpo. Aunque no lo han logrado, aún mantienen la esperanza. El hijo de Park Young-sok lucha contra su acrofobia y su temor a las alturas para unirse a la búsqueda. Y aunque sueña con alcanzar la cima y hallar los restos de su padre, sabe que para Park, permanecer en el Annapurna para siempre sería el mejor final. Park solía decir: los escaladores deben estar en las montañas hasta que llegue su hora. De hecho, quienes buscan conquistar los 8000 aceptan en el fondo estas reglas del juego. Algo los impulsa a volver una y otra vez a estas laderas mortales. Quizás sea la emoción y el deseo de victoria, o tal vez el llamado fatal de las montañas que siempre exigen nuevos sacrificios. Incluso los más legendarios sucumbieron a ese llamado: el suizo Erhard Loretan y el francés Benoît Chamoux. En 1995 ambos tenían la oportunidad de hacer historia, convertirse en el tercer escalador del mundo en conquistar todos los 8000. Sí, en ese entonces solo 2 personas lo habían logrado. Loretan y Chamoux tenían una última montaña pendiente: el Kanchenjunga, el tercer pico más alto del mundo, apartado del resto de los 8000 del Himalaya. Su aislamiento, sus laderas extremas y la dificultad brutal le han dado una reputación mortal. Solo los más audaces se atreven a intentarlo.
Por eso Loretan y Chamoux estaban decididos a superarse el uno al otro rumbo a la cima. Ambos equipos salieron del campamento base el 3 de octubre. En un día alcanzaron los 7.800 metros. Alrededor de las 2 de la mañana del 5 de octubre, el equipo suizo liderado por Loretan partió hacia la cima. Chamoux, su compañero Pierre Royer y su Sherpa salieron poco después. Estaban exhaustos por la jornada anterior, pero lo peor aún estaba por venir. Tras unas horas, el Sherpa Riku se detuvo a descansar. De pronto, resbaló. Intentó salvarse, pero fue en vano. Acabó cayendo al vacío. A pesar de la tragedia, los franceses decidieron seguir escalando. Mientras tanto, el equipo suizo avanzaba con rapidez. Al mediodía ya estaban en la cima. Erhard Loretan se convirtió en el tercer escalador del mundo en conquistar los 14 8000. Satisfecho, inició el descenso. A las 4 p.m. los suizos se cruzaron con Chamoux y Royer a menos de 200 metros de la cumbre. Estaban agotados, sin su Sherpa, pero les aseguraron que todo estaba bien y que seguirían subiendo. Sin embargo, una hora después, Chamoux contactó por radio al campamento base. Informó que Royer había decidido regresar. Él aún avanzaba hacia la cima, pero de pronto cambió de idea. Chamoux notó que el viento aumentaba y que el sol estaba por ponerse. Así que a las 6:15 p.m. Chamoux volvió a llamar al campamento base. Sonaba derrotado. Dijo que abandonaba el intento en el Kanchenjunga y que comenzaba el descenso. Después del llamado no hubo más noticias ni de Chamoux ni de Royer. Una tormenta azotó la cumbre. Los dos franceses quedaron atrapados en la zona de la muerte en plena ventisca. No se sabe dónde estaba Royer, pero probablemente estaba por encima de los 8000 metros. Allí el aire es tan escaso que las células humanas literalmente mueren una a una. Los demás escaladores sabían que cada minuto en la zona de la muerte reducía dramáticamente las probabilidades de sobrevivir. Así que al no tener noticias al amanecer, nadie esperaba un milagro. De pronto, la radio del campamento base volvió a cobrar vida. Era Benoît Chamoux. Lo primero que preguntó fue por su compañero Pierre, pero en vez de escucharlo, le dijeron que Pierre no había regresado. Esta noticia devastó a Chamoux. Aún así, dijo que seguiría luchando por su vida. Explicó dónde se encontraba y el equipo suizo logró divisarlo con un telescopio. Entonces Erhard Loretan le indicaba por radio dónde debía ir para alcanzar el cuarto campamento. A través del telescopio lo observaban constantemente y le daban nuevas instrucciones. Chamoux avanzaba a paso de tortuga. Descansaba cada 10 pasos. Así siguió hasta que giró tras una cuesta y desapareció de la vista del telescopio. Desde entonces nadie volvió a verlo. Por la tarde el clima empeoró de nuevo. Cualquier esperanza de que los franceses sobrevivieran se desvaneció. Se tardó una semana en organizar una búsqueda. Aunque tenían una idea aproximada de dónde había desaparecido Chamoux, encontrarlo resultó imposible. Lo único que llegaron a hallar de Chamoux fue una radio en una de las cornisas. A pesar de la tragedia, la comunidad de escaladores criticó las decisiones de Royer y Chamoux. Siguieron escalando después de la muerte del Sherpa, algo temerario e irrespetuoso. Además, muchos creyeron que Chamoux estaba cegado por su deseo de alcanzar la cumbre y ya no pensaba con claridad. Sin embargo, los mejores escaladores del mundo reconocen que ese llamado fatal de las montañas es casi imposible de resistir. Los obliga a volver una y otra vez, arriesgando sus vidas en busca de nuevas cumbres. Y para eso, no hay mejor escenario que el Himalaya. Es hogar de 10 de los 14 8000, incluyendo el pico más alto del mundo, el Everest. Allí más de 320 escaladores han perdido la vida. Y la temporada de 2023 fue la más mortal de su historia. 18 muertos. Aún así, el Himalaya sigue recibiendo turistas, no siempre de manera amistosa, pero ¿a quién le importa? ¿Y tú, sientes también ese llamado fatal de las montañas? Déjalo en los comentarios. Y si llegaste hasta aquí, suscríbete para más videos sobre los lugares más peligrosos del mundo.